bendición estar en la casa de Dios. Amén. Creo que ese es el propósito del ser humano cuando fue creado, estar siempre en la presencia del Señor. Amén. No solo tener conocimiento del Dios verdadero, sino experimentar al Dios vivo. Amén. Cuando nos abraza, cuando nos cubre, cuando se acerca. Usted tiene que discernirle su presencia. Amén. Cuando Él viene, cuando Él va. Job dijo una vez, a oídas le había oído. Amén. Amén. ¿Sí? A oídas. Así es. O sea, pasaba desapercibido la presencia de Dios por al lado de Job. Yo creo que hay muchas iglesias hoy en día que no lo perciben. La Santa Cena, cuando la instruye el apóstol Pablo allí en el capítulo 11 de Primera de Corintios, verso 23, dice, yo recibí del Señor, y luego da una instrucción, y luego dice discernir. Así es, Dios. Discernir el cuerpo de Cristo, porque su presencia está aquí. Amén. Sin presencia, vana sería nuestra reunión. Así es, Dios. Sin presencia de Dios, vana sería nuestra convocación a este lugar. Así es, Dios. Su palabra nos insta a la fe, porque la fe agrada a Dios. La fe es un aroma delante de Dios. La fe es algo irresistible para Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Llámese como se llame la denominación, eso no importa. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hablamos de teología, no hablamos de conocimiento bíblico, no hablamos cuántas veces estamos aquí, cuántas veces venimos aquí. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Así es, mi Dios. Dios es real, Amén. Amén. Él se mueve. Él dijo que andaría y habitaría entre nosotros. Así es, Dios. Él andaría y habitaría entre nosotros. Usted tiene que discernir cuando adora, cuando le adora, discierna su presencia. Cuando oramos, discierna su presencia. Ahora aquí, en este instante, Él se pasea entre nosotros. La fe es convicción de lo que no se ve, certeza de lo que usted espera. La presencia del Señor está aquí con nosotros. Y si la presencia de Dios está aquí con nosotros, esto aquí está lleno de ángeles. Usted no cree que estas sillas están vacías, estos ojos naturales, este cuerpo natural, este nivel superfluo de esta vida, a veces impide el fluir de una verdadera visión de lo que veríamos realmente en este lugar. Así es, Dios. Amén. Esto es puerta del cielo. Este es un pedazo de cielo en la tierra. Discernamos, aquí suben y bajan ángeles en este lugar, porque es el único lugar que agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradarle. Dios es maravilloso. Alabanza. Dios hace sentir. Él es amor. Me viene un texto a mi memoria donde dice: el que no ama a su hermano, aleluya, no ha conocido a Dios. Si hay una buena evidencia y un buen síntoma de que usted ha conocido a Dios, es porque ama a su hermano. Aleluya. ¿Nos amamos o no nos amamos? En esto os conocerán que seréis verdaderamente mis discípulos, Así es. en que os améis a los otros. Aleluya. ¿O les saludé o no? No importa. Lo importante es el que está en nuestro medio. Amén. Gózate, hija de Sión. Así le llama, hija de Sión. Le llama el Señor a su iglesia. Gózate, hija de Sión, porque el Santo de Israel está en medio de ti. Mientras orábamos allí, venía a mi memoria el libro de Reyes, el libro de Crónicas, cuando dice que la nube del Señor llenaba de tal manera el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo, de tal manera era el peso, la nube de gloria, que los sacerdotes no podían ministrar y tenían que salir del tabernáculo.
Así es Dios. El peso de gloria. El peso, la nube de gloria. Discernamos el peso de gloria cuando hay la atmósfera, cuando está el manto del Espíritu sobre la iglesia. Suceden cosas maravillosas. Así es Dios. Atraiga la presencia de Dios. Seamos olor grato a la presencia de Dios. No seamos pesimistas, seamos optimistas. La fe agrada a Dios. La fe agrada a Dios, la fe. Señor, auméntame la fe. Señor, auméntame la convicción, la certeza de tu presencia. Búsquele usted de noche, búsquele por la mañana, búsquele en la tarde. Apague la tele un poquitito y búsquele. Él es galardonador de aquellos que le buscan. Así es Dios. Amén. Amén. El billete no alcanza. Búsquele. No hay pega. Búsquele. Así es Dios. Dios conoce y discierne las intenciones del corazón de cada uno aquí. Y Él dice que Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Él nos sopesa. Él toma nuestro corazón en la palma de su mano. ¡Qué glorioso es el Señor! Amén, amén. Dice que somos conocidos en Él. Así es Dios. Él nos ama de tal manera, su amor es maravilloso. Desarrollemos amor, desarrollemos fe, convicción. La iglesia necesita ser sazonada con fe. Amén. La fe es como la sal. Si no hay fe, es como cuando la sal se desvanece. Así es Dios. Vosotros sois la sal. Nosotros ponemos grato olor a este mundo híbrido, este mundo que no tiene carácter, no tiene naturaleza. Cada vez la degeneración, la depravación, como dice Romanos capítulo 1, es un cumplimiento diario. Así es En Dios. esta tierra ya no hay más. No se aferre a este mundo, no viva como mundano. Así es Dios. Aferrémonos a Dios, busquemos a Dios, al Dios verdadero, lo conocemos, la palabra nos da la orientación cómo buscarle, dónde está, cómo encontrarle. Las escrituras, dice, dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio. Cuando usted abre las escrituras, usted está abriendo la ventana al tercer cielo. Deje que fluya. Así es Dios. Que fluya la frescura del Espíritu de su palabra. Una cosa es la Biblia y otra cosa es la palabra de Dios. Biblia tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con libros, con números, con textos, con versículos, con capítulos. Eso es libro, es Biblia. Pero otra cosa cuando yo la abro y veo el insuflar del Espíritu, porque todas las Escrituras están inspiradas. Así es Dios. Amén. Inspiradas por el Espíritu, el insuflar de Dios. Así es. Es el Espíritu que sopla a mi entendimiento, a mi mente, Él me renueva cada día, me fortalece. Mis debilidades, allí se perfecciona el Espíritu del Señor. Así es Dios. Maravilloso. ¿Tenemos necesidad de Dios? La tenemos. Dios va a bendecir de acuerdo a tu fe. Así es Dios. A tu fe. Tu fe es lo único que te conecta con el tercer cielo. La fe, una sílaba, nada más que una sílaba, pero mueve la mano maravillosa del Señor. Mueve la mano poderosa del Señor. Es necesario que lo diga una y otra vez. Sin fe es imposible Así es Dios. agradar al Señor. Vamos a leer alguna escritura, ¿ya? Aleluya. Vamos a leer una escritura. El Señor puso algo en mi corazón, lo vamos a compartir. Amén. Gálatas, capítulo 1, versos 11 y 12. Oh, qué glorioso es el Señor.
El que me ama, mi palabra guardará. Así es Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Lámpara es la Biblia, la lumbrera es la revelación del Espíritu sobre tu vida. ¿Lo encontró? Dice así, Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12, dice así. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Voy a repetirlo. El apóstol Pablo nos insta y nos insta con este texto a que lo tomes bien en cuenta porque dice, hermanos, os hago saber que este evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar asiento? Así es Dios. Qué profundo, ¿eh? Así es. Solo el texto, aquí podríamos bucear toda la noche con este texto, porque yo lo veo que es realmente profundo. Amén. Profundo, hermanos amados, el evangelio que anuncia el apóstol Pablo, él dice, el evangelio anunciado por mí no es anunciado por ningún hombre porque fue dado a mí por ningún hombre sino por Jesucristo, y esto fue por revelación del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a la iglesia, fariseo de fariseos, maestría, erudito en el Antiguo Testamento, hereje contra la iglesia de Cristo, un hombre que se convierte posterior a la crucifixión. En el capítulo 9 del libro de los Hechos recién vemos la conversión de Saulo. El apóstol Pablo, camino a Damasco, un encuentro personal con Cristo. Un hombre hereje contra aquellos llamados los hombres del camino. Cristianos por primera vez se les llamó a los discípulos del Señor en Antioquía, dice el libro de Hechos. Estos que eran del camino eran perseguidos por este hombre. Este hombre no tenía nada de Dios. ¿Cómo que nada? Si era fariseo. Así es. Según los fariseos, ellos se jactaban porque creían en el Dios verdadero, creían en los ángeles, creían en la Torá, el libro dado por Dios a Moisés. ¿Cómo no iba a tener algo de Dios? Y ahora nos está diciendo que el evangelio dado a él no es dado según hombre. Así es Dios. ¿Cómo nos cambia el Señor? Así es Dios. ¿Cómo nos transforma Dios? ¿No cree usted que Dios es maravilloso? Amén. Antes no éramos nada, ahora tenemos una verdadera identidad. Así es Dios. Usted no es un salvado apenas. La sangre de Cristo fue derramada por usted. Amén. La cruz, el mensaje de la cruz. Sin la cruz no tenemos nada. Sin la cruz no hay justificación. Sin la cruz no hay derramamiento de sangre. Y si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de nuestros pecados. Nos dio una identidad. Pero el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Bueno, ¿y qué pasó entonces con el evangelio anunciado por los discípulos? ¿Qué pasó con el evangelio de Mateo? ¿Qué pasó con el evangelio de Juan? Ellos anduvieron con Jesús. Lucas recién se convierte en el primer viaje del apóstol Pablo. Adiós Dios. Marcos se convierte en el segundo viaje del apóstol Pablo. Ellos nunca anduvieron con Jesús y escribieron un evangelio. Así es Dios. Mateo y Juan sí experimentaron al Señor. Ellos comieron con Jesús, durmieron con Jesús, caminaron con Jesús, vieron milagros extraordinarios de las manos de Jesús, vieron cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces,
vieron cómo levantaba a los muertos, vieron cómo sanaba al paralítico, vieron cantidad y cantidad de milagros y escribieron un evangelio. Pero Pablo nos está diciendo ahora que el evangelio entregado por mí no es según hombre. Así es Dios. Entonces hay una diferencia entre el evangelio de los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el evangelio que nos está presentando el apóstol Pablo. Así es Dios. Interesante, ¿no? ¿Puedo tomar agüita? Aleluya. Aleluya. ¿Se está gozando? Amén. ¿Sí? La idea es que podamos crecer. Así es Dios. Podamos crecer en el Señor. Una gotita de conocimiento ungido es un paso de fe en el Señor. Así es Dios. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando él dice yo no lo recibí de hombre alguno, incluso más, dice Pablo, que él no tenía compatibilidad, no había armonía, no había comunión con los discípulos de la reputación. Él no se llevaba con el apóstol Pedro en el primer concilio de Jerusalén. Así es Dios. Usted lo puede leer allí en el capítulo 7-8 del libro de los Hechos. Allí se encontró el apóstol Pedro con Pablo. Y Pedro le dice, mira Pablo, tú estás equivocado. Estás muy equivocado. Aquí la autoridad la tengo yo. Porque yo anduve con Jesús, le dice Pedro. Vi los milagros. Vi cuando caminó sobre el agua. Vi cuando me tomó de la mano, me hizo flotar y caminar sobre ella. Él me llevó a la barca. Él nos dio de comer. Vimos milagros extraordinarios. Pablo, tú no has visto nada. Pedro le echó toda la carga a Pablo. Porque Pedro tenía también un evangelio, el evangelio del Cristo de la carne. Porque él fue llamado hijo de la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Así es Dios. Por eso se le llamó siervo de la circuncisión. Tremendo, ¿eh? Pedro le echó toda la carga encima al apóstol Pablo. Y Pablo le dice, es cierto, tienes razón, Pedro. Tú viste cosas extraordinarias del Cristo de la carne. Pero yo, Pedro, oh, aleluya. Pero yo vengo llegando del tercer cielo, le dice. Conozco un hombre, no sé si del cuerpo o fuera del cuerpo, que fue llevado al tercer cielo y le fueron mostradas cosas inefables que aún le fueron prohibidas comentar. Es cierto, Pedro, tú estuviste con el Cristo de la túnica y la sandalia, pero yo estuve recién con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores sentado en su trono. Lo que vio Isaías en el capítulo 6, Isaías, 800 años antes de Cristo, cuando vio ese trono en visión, y los ángeles, los querubines, los serafines, santo, 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 es Jehová de los ejércitos. Yo lo vi en vivo y en directo. Aleluya. Gracias Dios. Ese es nuestro apóstol Pablo. Amén. ¿Qué evangelio le persevera a usted? ¿El evangelio del Cristo histórico o es el Cristo de la revelación? ¿Es el evangelio de la información o el evangelio de la revelación? Interesante, ¿no? Así es Dios. Entonces el evangelio es una revelación, la revelación de Cristo. Cristo es el evangelio y el evangelio es Cristo. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que en Él. Aleluya. Si hay algo que activa la palabra de Dios, si hay algo que activa el milagro, si hay algo que activa ese toque divino, es realmente nuestra fe en la palabra específica de Dios, en un evangelio revelativo, no en un evangelio histórico, no en un evangelio del pasado, sino en un Cristo presente, en un Cristo activo, en un Cristo que se mueve, porque no es religión, es relación, es convicción, es certeza. Él me toca, yo lo toco, Él me abraza, yo lo abrazo. Es una relación, yo la cultivo cada día. Él me conoce, yo lo conozco a Él, sé lo que Él piensa y Él sabe cuáles son mis emociones, mis sentimientos. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Aleluya. Él y yo, uno. Aleluya. Gloria a Dios. Todo aquel que se une al Señor, un espíritu, Así es es Dios. con Él. Es con Él. Una noche, lo comento como testimonio, ya por 2 años, 3 de la mañana, voy a la presencia del Señor. Y un día tenía mucho sueño, una de las noches, y me pongo a orar así en silencio. Como alguien dijo, no, yo oro con el pensamiento. Y viene la voz del Espíritu y me habla y me dice, tú estás orando con el espíritu de tu mente. Estás orando con el espíritu de tu entendimiento. ¡Wow! Interesante, ¿eh? Sí, Señor. Interesante. Y le dije, ¿y cómo devorar? ¿Cómo devorar? Me dijo, con voz audible. Con voz audible. Porque cuando tú proclamas con voz audible, se activa la fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y la fe es lo que activa el milagro. Esa fue mi experiencia. No es una doctrina. Pero la fe viene por el oír. Así es Dios. Incluso no es ni siquiera por el leer, es por el oír. El oír la palabra de Dios. Amén. El Evangelio es una revelación, no es una información. Usted no está aquí para ser rehabilitado. Usted está aquí para ser regenerado. Aleluya. Aleluya, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que hay muchas congregaciones donde se practica la rehabilitación, pero aquí no. Esta es una puerta del Espíritu, donde el hombre es regenerado, es nacido de nuevo. Es nacido de nuevo porque es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Esto es una puerta del cielo, no es, entre comillas, un templo de la población. Esto es puerta del cielo. Aquí hay un fluir, hay una conexión, hermanos amados, una conexión desde Sion hasta este lugar y desde este lugar hasta la morada de Dios. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. El libro de Mateo fue escrito para los judíos, el libro de Marcos fue escrito para los romanos, el libro de Lucas para los griegos, el libro de Juan para todo el mundo. Por eso dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En uno de los evangelios Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Ese día no se convirtió nadie. Porque la verdadera conversión vino con el Cristo impartido en el tiempo de la gracia. ¿Quién lo palpó? El apóstol Pablo.
El apóstol Pablo se convierte en el tiempo de la gracia. Él no estuvo con el Jesús de la carne. Él aún más dice en 1 Corintios 15, dice que ya no le conocemos así. ¿Y cómo le conocemos ahora? A través de la revelación. Porque Cristo a través de la revelación. ¿Y qué es revelación? Revelación es cuando se corre el velo natural, cuando se abre el entendimiento, porque hay un velo que entenebrece, dice, nuestras ceseras, nuestras mentes. Pero el Evangelio tiene el poder de darnos luz y transportarnos y sacarnos de las tinieblas a su luz, de la mentira a la verdad. Así Así es Dios. Es convicción, certeza de lo que espero. Quiero terminar luego. ¿Cuántos minutos tengo? Media hora. Aleluya. Santo es Dios. Amén. 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 Mire lo que dice Pablo. Estamos en Corintios, voy a leer ahora el verso 23 del capítulo 11. Dice, porque yo recibí. Pablo, mire lo que dice, escuche, yo sé que lo he leído muchas veces, pero vea la perspectiva que le vamos a dar hoy. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias a Dios, ¿cierto? Lo partió y dijo, tomad esto, etcétera, etcétera. Mire, observe esto. O sea, Pablo no te lo dijo Pedro, no te lo dijo Juan, no te lo dijo ninguno de los discípulos que estuvo contigo allí en ese aposento la noche que fuiste entregado. Pablo, ¿nadie te lo comentó? No, nadie. Porque dice que lo recibió del Señor. Amén. ¿Y dónde lo recibió del Señor? Me imagino Pablo delante del trono de Dios allí y Jesús diciéndole, mira Pablo, la noche que yo fui entregado, tomé el pan, lo partí y le di a cada uno un pedacito Amén. y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, Así es. ¿sí? Así es. Comed de él. Y luego dice que tomó la copa y dijo, esto es el nuevo pacto en mi sangre. Eso le estaba diciendo Jesús, el Rey de Reyes, a Pablo, allá arriba, porque Pablo no estuvo en esa cena, Así es Dios. ni tampoco tenía relación con los discípulos. Y Jesús le comentaba y le decía que esa copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Amén. Así es. Aleluya. Dios. Comed de este pan y bebed de esta copa. Y todas las veces que lo hiciereis, la muerte, ¿cierto? La muerte de Cristo, os anunciáis hasta que Él venga. Qué hermoso, ¿eh? ¿Sí? Miembros del cuerpo de Cristo. Todas las veces que comieres del pan, bebieres de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo trascendente aquí, lo trascendente es esto del mensaje esta noche. Es que el Evangelio es poder de Dios para transformar, para regenerar, para sanar. Amén. Así es Dios. Amén. Entonces no es un pobre evangelio, es el evangelio de la revelación de Cristo. Amén. 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 Aleluya. Creo que no me voy a alargar más. Es suficiente. Bien, búsquele de más cerca, tóquele. Él se hace sentir. Llámele en la noche. Señor, acércate a mí. Quiero palpar cuando tú vienes. Quiero sentirte. Abrázame. Santifícame. Quizás las primeras noches va a ser como un rebote. Pa.
Mi experiencia me dice que Él está muy cerca aquí. Así es, Señor. Lo siento, Él está Gloria a aquí. Dios. Amén, Señor. Él está aquí. Amén. Vana sería nuestra reunión Así es, si no Señor. estuviera su presencia con nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a alabar su presencia. Vamos a adorarle. Yo le voy a pedir que se ponga en pie. En pie y vamos a orar. Aleluya. Espíritu del Señor. Espíritu de Dios. Creador. Eres creador. Redentor. Sí, Señor. Maravilloso Señor. Amén. Enséñanos a menguar cada día para ver tu grandeza entre nosotros. Enséñanos a santificarnos, porque tú has prometido que a medida que nos santifiquemos, veremos maravillas en nuestro medio. Este es tu hogar, es tu casa, es el lugar santísimo, Señor, de este tiempo. Por ello, Padre, ministranos en fe. Esta palabra que fue desatada esta noche, Señor, que tenga cabida en cada corazón y que pueda dar fruto con el propósito por el cual esta noche fue enviada. Enséñanos a crecer. Sabemos que tú estás muy cerca de tu venida. Aún un poquito, dice el Señor. Y el que ha de venir, vendrá. Amén. Y no tardará. Yo bendigo la iglesia, a los pastores, a cada uno de mis hermanos, los que están y los que no están. Porque llegará ese momento en que muchos te buscarán y no te van a hallar, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, y que cada día nuestra pasión de búsqueda sea mayor. Señor, bendícenos con oración. Toca nuestra lengua para que fluya como lengua de escribiente. Queremos buscarte, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.